a las esposas que lloraban en quechua y le agarraban el pie al marido que por favor se levante, no que se levante, y era desgarrador. Y yo tuve todas esas imágenes y después no hubo más prensa y nadie llegó porque trataron los cadáveres y se los llevaron, ¿no? Y después yo avisé, han amenazado con que van a volver, y volvieron a matar a más autoridades, ¿no? Y fue un momento muy, muy triste, que después me ha dado gusto que por el libro hay gente que me ha contactado de ese tiempo, los hijos de los gobernadores, qué sé yo, 2 personas me han contactado, jóvenes, que me han dicho que les ha dado gusto que debe conocer esa historia, ¿no? Y que me invitaban a ir a Andajes, que ahora es un pueblo muy feliz y muy, muy lindo, con una plaza de armas muy festiva, y quisiera un día volver, ¿no? Sí. Y usted, don Alberto, una historia. ¿Cuántas historias se pueden recordar terribles? María Elena Moyano, ¿no es cierto? Cómo la mataron a María Elena Moyano. Eso fue hace algo 20 desgarrador, porque saña, no solo ¿no? le habían disparado, sino que después trataron de despedazar su cuerpo, ¿no? Con explosivos. A muchos otros dirigentes de los gobiernos, ¿no? Que los buscaban y los emboscaban y los mataban sin ningún tipo de explicación, incluso decirle, eres un traidor, por decirle, no, entrada nomás, y los liquidaban, como a muchos policías y militares que el disparo en la nuca era casi habitual en ese tiempo. Entonces yo creo que, revisando el conjunto de situaciones, esto nos lleva a una profunda reflexión. Esta historia no se debe repetir en el Perú. Yo creo que lo que ustedes están haciendo me parece muy bien. Nosotros hemos acudido al llamado porque tenemos esa experiencia que contar, porque si no se cuentan estas dramáticas situaciones que uno ha vivido, probablemente muchos piensen que esto es parte de una ficción política, y esto es una realidad que el Perú ha vivido. Hay más de 15.000 personas desaparecidas. Increíble. Hasta el momento, ¿no es cierto? Increíble. Y aparte de los casi 40.000 muertos, los 25.000 millones de pérdidas, imagínate, 25.000 millones de pérdidas por derrumbar puentes, cortes y todas estas cosas. Cuando hablabas de la tarea que hacíamos todos los días, por ejemplo, en mi oficina teníamos 2 grupos electrógenos. Eso le iba a Yo preguntar, tenía ¿qué ahí hacían 2 con los grupos apagones? que era, aparte de la bulla de los teletipos, teníamos que soportar el tremenda locomotora que teníamos adentro de la misma oficina, porque un grupo Apagones electrógeno era casi que todo el tiempo. Claro, todo para el poder tiempo. transmitir tenías que disponer de luz y todo lo demás. Además, claro, ese año, el año 92, lamentablemente hubo pues algunos atentados tristemente emblemáticos, ¿no? Estamos con María Elena Moyano, estamos con el tema de Tarata, ¿no? Frecuencia Latina Estamos también. con el tema de Frecuencia Latina, o sea, Murieron ya... colegas nuestros, ¿no? Alejandro Pérez, yo me Alejandro acuerdo de él Pérez. porque yo en un momento antes de que estuviera en ese local, yo colaboraba en la parte internacional con Frecuencia Latina, en 90 segundos, me acuerdo cuando estaba yo más joven, al comienzo con Richard Müller. Claro. Y efectivamente, el día que estalló este camión bomba, ¿no? Y llegamos, muchos periodistas rápidamente al lugar, vimos la magnitud La del destrucción que hubo ahí, que era ¿no? una cosa impresionante, ¿no? Ahora, claro, el local ahora es un búnker, moderno. ¿no? Un búnker, En ese además. tiempo era una casa, ¿no es cierto? Una casa esquinera. Y la primera víctima fue Alejandro Pérez, que era un extraordinario muchacho, que conocí personalmente, y luego los vigilantes también que estuvieron ahí. Entonces, la situación fue muy, 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 muy lamentable. Es muy lamentable hasta ahora, porque olvidar esos episodios no es fácil. Las muertes de esa naturaleza siempre claro, quedan en el recuerdo. y al final la derrota de Sendero Luminoso no pasaba estrictamente por lo militar, sino por el tema de la inteligencia. Y nos toca, desde ese punto de vista, hablar pues de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que fue un trabajo lento, paciente, seguramente por momentos extenuante, pero que dio sus resultados, ¿no? Exacto. Claro, ahí hay que reconocer, ¿no? al grupo, Al al BGI, GEIN, ¿no? El grupo de inteligencia de la policía. Y por cierto, hubo demoras en la captura, porque muchas veces se sabía, ¿no? En los medios se sabía dónde estaba La famosa casa de Chacarilla. la de pues, ¿no? Chacarilla, después Sí. que, además esta que estaba muy cerca del Pentagonito, ¿no es cierto? ¿No? Una casa que era prácticamente el centro de operaciones y entre comillas de gobierno de Sendero, porque ahí está todo su archivo que hoy día lo tiene la policía, ¿no es cierto? El famoso video bailando Del Sorba el griego. Ahí se permitió Sirvió ya... de mucho ese video, además. Claro, ¿no? Con Cuando- eso ayudó a la identificación de los miembros del Comité Central. Claro. Eso ayudó, ¿no es cierto? Y ahí está, uno de los últimos fue Artemio, pues que se escondió en la selva, ¿no? Pero la mayoría cayó. Sendero ya estaba en un declive.
Aparte que había una disputa, como ustedes saben, entre el dominio que Sendero quería y el dominio que también quería el MRTA. Entre los dos se trataban de disputar la guerra popular, que le llamaban, ¿no es cierto? Ninguno llegó a avanzar lo suficiente y tuvieron que trasladarse del campo o de la selva a la ciudad. Y aquí es en la ciudad donde perdieron, porque era más fácil identificarlos y capturarlos. Hoy el 90% de los dirigentes o lugartenientes de Abimael Guzmán y de Polay están presos. Algunos han salido en libertad. ¿Y cómo vivió usted la noticia de la captura? ¿Dónde estaba? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué sintió? Por las fuentes que nos hicieron llegar que había una captura importante, ¿no? Tengo entendido que Alberto Fujimori no sabía de la captura. No. Era un trabajo aparte, ¿no? Habían hecho un trabajo aparte, el estado de pesca, creo. Entonces, Montesinos, estaba en Arica, creo, estaba afuera, en la playa, digo. Entonces, la gente del GEIN decidió hacer la acción inmediata. Inclusive tengo entendido que el general Quetín Vidal se fue informado después, porque la acción la tomaron los del GEIN, que era el momento oportuno de entrar a la casa, ¿no es cierto? Donde se encuentra Garrigo Leca, ¿no es cierto? Bailando, ¿no? Y detrás de una mampara estaba la otra parte de la casa, ¿no? Oculta. En ese momento, claro, toda la prensa extranjera nos dedicamos a informar, porque ya era un impacto en la noticia. El terrorista más buscado en América Latina y probablemente en el mundo. Claro. Sí, ¿Y tú, Pachi? Yo estaba fuera del país, imagínate. Yo había salido, como te conté, al África, estaba en Togo, y estaba en un restaurante, y los extranjeros estaban ahí, me sabían que era peruana, sabían de Abimael y de todo el terrorismo, y me decían, emocionadísimos, me reciben en el restaurante. Han atrapado a Guzmán, porque hablan en inglés, ¿no? Claro. Y yo pensaba, Guzmán, hombre ganso, ¿quién? Y mi esposo me dice, Guzmán, Abimael, lo han atrapado. Y yo no lo podía creer. Y me han tenido que prender el televisor que había ahí para que veas y yo no lo podía creer. Y me han tenido que prender el televisor que había ahí para que veas y estaban las imágenes en francés, ese yo de él. Y yo casi lloro, te lo juro que estaba tan emocionada. Decía, han atrapado al monstruo. Es lo único que pensaba yo, ¿no? Yo no voy a dar detalles, pero yo también estaba fuera del país y las transmisiones de los canales se suspendían para dar la noticia. O sea, era la noticia mundial en ese momento. En ese momento el Estado tenía que mostrar a este sujeto, ¿no? Tenía que mostrarlo, evidentemente. Entonces se procedió a varias presentaciones. Una con el dorso de Nu, ¿te acuerdas? Después con el traje de rayas, enjaulado. ¿No es cierto? Y las propias imágenes de la captura. Cuando... Pero era una felicidad ver esas imágenes, era un gozo total. O sea, al fin, después de tantos años, esto se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Sendero tiene una política de gestos, ¿ya? Y yo advierto que algunos medios parecen no entender ese tema. Y yo recomendaría no estar difundiendo mucho aquella escena que cuando capturan a Guzmán, Guzmán se lleva el dedo a la cabeza y dice esto, dice así, eso es negativo. Eso no muere, dice él, ¿no? Eso no lo repitan, porque yo he visto muchachos en San Marcos decir, ¿por qué nos critican? Porque esto, dicen así, en San Marcos, hoy. Entonces, eso no lo repitan. No lo repitan en los medios. Tiene un efecto negativo. Hay muchachos que no tienen la formación adecuada, ¿no? Están repitiendo ese gesto. Y eso sería nefasto. ¿Y qué pasó con Sendero después de la captura de Abimael? Se desmoronó. Sendero empezó a desmoronarse. Ya empezó a hacer acciones. Lo que pasa, capturar la cabeza y toda la columna vertebral... Es que era una organización demasiado jerárquica, pues. Claro. Entonces, eso los hizo... Claro, el timón de la revolución mundial pues era Guzmán. ¿No es cierto? El gran pensamiento es Guzmán. Todo está... Claro, fue un golpe que no se esperaban y capturaron al jefe y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Ese es el culto a la personalidad terrible que tienen pues los fanáticos, ¿no? Fanáticos. El culto a cierta persona y hacen el culto fanáticamente, entonces lo endiosaron a Guzmán y era indestructible. Hoy Guzmán es un sujeto que está tras las rejas y seguramente yo no me refiero nunca a una persona a decir que muere en la cárcel, pero tendrá que pasar sus últimos días en la cárcel, porque la gente que ha muerto como consecuencia de sus ideas y de su práctica ha hecho sufrir a muchísimas personas en el país. Y hay que recordar que las víctimas de Sendero no solamente fueron los que murieron o los desaparecidos, sino en realidad todo el país fue víctima. ¿Sabes cuántos desplazados? 1 millón de desplazados en el Perú. La gente de Ayacucho que tuvo que venir a Lima. Crearon Huaycán, crearon Y ojo, el próximo año sale libre Omar Morote. Sí, pues. Libre. ¿A dónde cree que se va a ir? ¿A hacer qué?
todos en realidad fuimos víctimas de Sendero, pues, ¿no? Claro, es más, como te decía hace un instante, los daños, con los 25.000 millones que en ese momento se perdieron. Aquí Claro. el libro. Es decir, tú sabes Sí. la cantidad de Gracias. escuelas, de hospitales y el desarrollo inclusive hasta agrícolas que se... ¿no? Se logrado. Esas sumas ya son muy difíciles de calcular. O sea, se puede calcular lo que el Perú perdió en postes, Claro. en Por eso, torres. en pérdidas materiales te digo el monto. Sí, Eso multiplicado por lo claro. que se dejó de hacer, Por obviamente. lo que se dejó de hacer. El programa ya está acabando, pero no queremos dejar de presentar el libro de Patsy, que se llama La Flaca, que están acá todas tus historias. Todas las historias están ahí, de historias de como periodista en la época y también un poco de personales que se Pero entremezclan no, ahí, ¿no? ¿Por qué te dicen? ¿Por qué ¿Por qué será? ¿Por qué será? Menos mal que sigo Está flaca, muy porque bien imagínate. Así me decían en esas épocas, ¿no? La flaca, ahí viene la flaca. Y ahí está el libro, para los jóvenes sobre todo, que son los que más me Así buscan por es. Facebook para leerlo y les encanta porque está narrado muy simpáticamente, ¿Dónde se ¿no? En las librerías principales y por Amazon. Bueno, aprovechando justamente que está acabando el programa, un mensaje para los jóvenes que no vivieron, que tuvieron la suerte de no vivir esa época. El ¿Qué mensaje les puedes principal que decir? les digo siempre es lean. No solamente el libro, lean en general, tienen las herramientas, tienen a la internet, busquen y infórmense, es lo que les digo yo, ¿no?